visita de reconocimiento de daños por los terremotos de Turquía. En esta ocasión, pues la conferencia estará, o la presentación será hecha por el ingeniero Enrique de León. A continuación les voy a dar un pequeño resumen de la hoja de vida. El ingeniero de León es ingeniero civil, graduado de la Universidad Rafael Andívar, tiene un MBA por la Universidad EAFIT de Colombia, tiene estudios de maestría en Ingeniería Estructural en la USAC, es coordinador de la norma de diseño de madera, director de Ingeniería Civil en la Universidad Rafael Andívar, vicedecano de la Facultad de Ingeniería en la Universidad Rafael Andívar, docente de la Facultad de Ingeniería y de Arquitectura y Diseño en la Universidad Rafael Andívar, representante del Foro de Rectores en el Consejo Nacional de Normalización, representante de GIES en la Brigada de Reconocimiento de Daños de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica. En esta ocasión también nos acompañará el doctor Héctor Monzón de Spam, quien estará comentando junto con el ingeniero de León la presentación. El doctor Héctor Monzón es ingeniero civil graduado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Tiene una maestría y posmaestría en Ingeniería Sismo-Resistente por la Universidad de Stanford en California. Tiene un doctorado en Ingeniería Civil por la misma universidad. Se dedica principalmente a la práctica privada de diseño estructural en Guatemala. Ha desarrollado estudios de amenaza sísmica para Guatemala y es miembro fundador de la Asociación Guatemalteca de Ingeniería Estructural y Sísmica. Sin más, dejamos el tiempo para los profesionales y esperamos pues, que sea de su agrado y de enriquecimiento pues, esta presentación. Muchas gracias. Bueno, pues buenas noches. Primeramente, gracias a la asociación por el apoyo en esta participación en la brigada en la que tuve el gran orgullo de representar aquí, conjuntamente con la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica. Gracias también al doctor Monzón por acceder a acompañarme en esta presentación, que creo que es bien importante a lo que vamos a ver, darle un contexto local, que es en sí el principio por el cual pues, su servidor estuvo participando allá, y aprender de alguna manera qué es lo que podemos esperar o lo que podemos prevenir en materia de reducción de desastres tras pues, ver lo que en Turquía ocurrió. Puedo visitar justamente esa parte que, para dar un contexto, les quiero mostrar. Este es un mapa en donde se puede de alguna manera referenciar la intensidad del movimiento sísmico. Nosotros, por cuestión estratégica, definimos Gaziantep como la ciudad base que vamos a tener. Se encuentra más o menos a 2 horas por avión desde Estambul, que fue pues, desde donde llegamos, desde este lado del planeta, y de Gaziantep hicimos varias visitas. Se visitó Kahramanmaraş, que fue una de las ciudades más afectadas. Visitamos también Antakya, Hatay, muy al sur. De hecho, esto que vemos por acá es el límite con Siria. Y visitamos Iskenderun, otra ciudad, y Malatia. Eso es prácticamente las ciudades que visitamos, de las cuales vamos a ver fotografías. Y si nos damos cuenta, en realidad cada una de estas ciudades se encuentra próxima a los sitios en donde se percibió mayor intensidad de los terremotos. Tuvimos una agenda bastante apretada, bastante complicada. Hubo poca comida durante todo el tiempo, hubo poco sueño durante todo el tiempo y una carga psicológica importante tras pasarnos de una ciudad a otra y poder visitar. La brigada fue organizada por la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica. Participamos 11 brigadistas, 9 mexicanos, un turco radicado en Chipre y su servidor. Y fuimos nosotros quienes hicimos los recorridos. Por cuestiones, digámoslo así, logísticos, optamos por irnos únicamente en un vehículo, una van, en donde le pusimos unos banquitos a la parte del baúl, y así es como logramos caber los 11. El viaje fue también un poco incómodo, pero queríamos ir en un único carro, con el objetivo de poder ir intercambiando en el camino la experiencia de lo que íbamos viendo entre una ciudad y otra. E incluso hubo muchas ocasiones en donde íbamos a una ciudad y nos deteníamos, que encontramos interesante. Entonces
se volvió una cuestión mucho de ir viendo en el camino qué encontrábamos y qué nos llamaba la atención para bajarnos del carro e irnos a meter a aprender. Pero prácticamente este es el equipo con el cual participamos. Primero, hay una cuestión bien importante que tomar en cuenta, y es que no fue un terremoto, fueron dos terremotos. El primero ocurrió en Kahramanmaraş a las 4:17 horas locales. Fue un terremoto de madrugada con una magnitud de 7.8, movimiento muy fuerte. Y más o menos 9 horas después, a las 13:24 horas, hubo otro terremoto de magnitud 7.7. Y aquí podemos ver más o menos cuáles son las zonas donde se percibió mayor movimiento de cada terremoto, de tal modo que si nos damos cuenta, pues este tenía una direccionalidad más al sur y este más en el sentido este-oeste. Pero eso hay que tomarlo en cuenta, porque en realidad los edificios que estuvieron en las zonas con mayor movimiento fueron afectados por 2 terremotos, no por uno. Y eso también generó pues muchas particularidades propias del evento, ¿verdad? Fueron 2 terremotos, realmente eso fue bastante importante, ¿verdad? Antes de pasar a ver las fotografías propias del daño que se observó, les comparto algunas fotos de cómo eran las ciudades, al menos Kahramanmaraş y Antakya, porque lo primero que pensará uno es, a raíz de lo que van a ver, pareciera que eran ciudades desoladas o ciudades donde había pocos edificios, pero en realidad eran ciudades bastante densas y bastante bonitas. O sea, lo que estamos viendo aquí no es una ciudad del altiplano de Guatemala, estamos viendo una ciudad que, si bien es fronteriza con Siria, quizás de donde menos desarrollo hay, había un desarrollo importante. Esta es Kahramanmaraş, como les decía, fotografías tomadas del internet. Y estas fotografías son de Google Earth, el OpenStreetMap Project, que permite a uno a nivel de calle ir viendo cómo es, ¿verdad? Cómo es la infraestructura. Entonces hay algunas ocasiones en donde les voy a presentar cómo es que estaba en Google Earth y el edificio ya cuando nosotros lo fuimos a visitar, con los diferentes daños que se pudieron observar. Solo el Papa Enrique quisiera hacer un comentario, por supuesto, considero importante. Ustedes ven la zona de ruptura de la falla de Anatolia, se llama del sur, que entra aquí por la esquina del Mediterráneo, pero la que ha estado históricamente más activa es la falla de Anatolia Norte. Entonces, no sé si es pertinente este comentario, pero creo que sí. Entonces, en general, la gente, los ingenieros en Turquía, pensar en zona sísmica, piensan en toda esta franja del norte de Turquía y nunca habían dado ni 5 centavos por esta zona de aquí. Entonces, sí hay tengo la impresión como una actitud más respetuosa hacia los sismos en todo el norte de Turquía que en esta parte de aquí. ¿Por qué es importante para nosotros? Si ahorita nos trasladamos para atrás, más allá de 1976, y me voy a poner en 1975, y pregunto de terremoto en Zacapa, terremoto en Guastatoya, y cualquiera me hubiera dicho que estoy fumando, ¿verdad? Pero realmente no es así. Estas fallas tienen una recurrencia muy amplia y por lo tanto no están ni en la historia tecnológica de los aparatos y ya no están en la historia
en la memoria social. Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes ahorita qué sucedió el 22 de julio de 1816, pues no sé cuántos me respondan que fue un terremoto un poco más, de mayor magnitud que el de 1976, solo que en la zona Quiché, Huehuetenango y Chiapas. Ya no está en nuestra memoria social, y por el lugar donde está tampoco entró en la historia, ¿verdad? La gente de Santiago no daba 5 centavos por la gente que estaba arriba en el Quiché y en todo eso. Igual les pregunto qué recuerdan ustedes del 6 de enero de 1785. Lo mismo, ya no nos acordamos que hubo un sismo muy fuerte en la costa occidente del lago de Izabal. Entonces, y fui la semana pasada, disculpen que si tomo este tiempo, pero considero que es importante comentarlo. Fui la semana pasada a dar una plática a San Pedro Sula, y uno de los temas era precisamente ese, ¿verdad? Es decir, aunque ellos tuvieron un evento en el 2009 que les recuerda que están en una zona sísmica, de otra manera no lo hacemos. Así que no hay que descuidar todas esas zonas, y aquí en Guatemala toda la franja central norte. Muchas gracias, doctor. Creo que no hace falta el micrófono, ¿verdad? Ah, ni siquiera lo usé, disculpe. Sí, por cuestión de la grabación. Está bien. ¿Se oyó o no se oyó? Sí, excelente. Ah, bueno. Usted tiene más. Ni siquiera me di cuenta. Ya no nos hacen como antes. Me dijo bien. No, pues justamente el objetivo es mostrarles algunas comparaciones de lo que fuimos a ver y lo que hubiéramos encontrado 2 meses antes, porque fuimos un mes después de los terremotos. Y sobre todo, me parece bien importante destacar en algunas de las fotografías que vamos a ver más adelante, el contexto de lo que hay alrededor también, porque cuando hablamos del desastre no es que se haya caído un edificio. Más o menos la estadística de colapsos de edificios en el año 85 en México es alrededor de 300 colapsos. Y ahorita en Turquía estamos hablando alrededor de 13,000 colapsos. Entonces, las zonas que encontrábamos así, las encontramos después así. En donde uno decía, pero ¿y aquí qué pasó? Y es que había edificios que ya no están. Igualmente, este caso me parece a mí súper importante, que nos deja una lección alrededor del concepto de resiliencia que solemos tratar mucho los ingenieros, los arquitectos, los desarrolladores. Y fíjense que la resiliencia tiene que ser un tema que abordemos integralmente, porque fíjense que, a ver, en esta fotografía aérea de Google, aquí vemos una escuela. Esta escuela la podemos ver aquí indicada con esta flecha de color amarillo. La escuela sobrevivió, pero todo lo que vemos, es decir, si nosotros hubiéramos estado ubicados en este punto tratando de ver hacia la escuela, no hubiéramos podido. Nos interrumpe esta línea de edificios, nos interrumpe este edificio, y aquí estamos en este mismo punto, viendo directamente hacia la escuela. Es decir, todo lo que está aquí se cayó. Y este edificio, que está circulado en color rojo, es este que vemos acá, vecino del famoso Colegio de Ingenieros Civiles de Kahramanmaraş, que no colapsó, que es este que está aquí. Lo vamos a ver en varias fotos más adelante, pero al final de cuentas, una de las ideas que he podido yo ir madurando es que al final nosotros no sabemos en dónde vamos a estar a la hora que haya un terremoto. Nosotros podríamos estar en nuestra casa, que la habremos pensado, y el edificio donde vivimos, que nos habremos ocupado de que fuera sismoresistente. No sabemos si vamos a estar en el banco, si vamos a estar en la iglesia, si vamos a estar en la calle, si vamos a estar en un puente. En el colegio de profesionales. O en el colegio de profesionales. ¿Verdad? Entonces, si realmente queremos hablar de que queremos nosotros para nuestra familia, para nuestra sociedad, un entorno seguro, tiene que ser seguro todo.
O todo es seguro o no hay seguridad. Entonces este es un contexto general de varios de los espacios que vamos a ir viendo en el camino. Y también otro caso, otra ciudad de las que vamos a ver muchos edificios con daño es Hatay. Igualmente una ciudad pues con bastante... Esta ciudad me parece bien interesante porque tiene una página, tiene un perfil en Instagram, hatay.com, y es increíble toda la publicidad que le hacían a la ciudad previamente al terremoto, y ahorita ya cambió, pero la página no se desactivó, no se murió, sino que siguen subiendo el contenido. Pero el contenido que suben es de la poca gente que quedó todavía en la ciudad. Entonces es otro impacto súper fuerte haber visto la ciudad como la fuimos a ver, completamente destruida. Estas dos ciudades fueron las más castigadas por los terremotos, y que anteriormente eran ciudades con un nivel de desarrollo bastante interesante. Esta es Hatay. Si se dan cuenta, toda esa zona que se ve gris ahí por pedazos, por parches, esos son colapsos, ¿verdad? Todo lo que se ve aquí son colapsos. Edificios de repente entre 6 y 10 niveles principalmente. Esta era una zona más periurbana, edificaciones más pequeñas, casas sencillas de 1 o 2 niveles, también con un daño increíble. Entonces ese es como que el contexto general de las ciudades, que les quería también dejar la idea de que no fuimos a ciudades en donde no había nada, fuimos a ciudades en donde había mucha infraestructura, y vamos a empezar a ver ya pues cuáles son las generalidades acerca de lo que fuimos a ver, ¿verdad? Entonces una primera reflexión: edificios patrimoniales, un castillo en Gaziantep y algunas estructuras pequeñas de mampostería sin confinamiento, que yo creo que dejan también una alarma importante en materia de qué le espera a las estructuras patrimoniales que aún tenemos en la ciudad de Guatemala. Yo creo que ahí, no sé, doctor, si quiere ampliar algo más. Bueno, digamos, en muchas de esas estructuras que existen, hay necesidad de hacerles algún tipo de readecuación para preservarlas hacia el futuro. Desafortunadamente, el IDAE se opone muchas veces a hacer una readecuación, y yo no estoy hablando de una readecuación en la cual rehagamos la estructura, sino, por ejemplo, hay 2 paredes que están en voladizo de 10 metros de altura en un templo, pues según yo, hay que ponerles una estructura metálica arriba para que la próxima vez, como sucedió en Catedral, ¿verdad? Que hay una columna a medio atrio, esa se cayó en 1976. Entonces, sí hay que hacer algo, y hay un tipo de readecuación, por ejemplo, lo que yo estoy mencionando, pero esa es mi opinión, lo que yo estoy mencionando ahora de poner una estructura metálica para preservar el resto de las cosas, y se oponen porque dicen, no, es que eso no es parte de la estructura original. Claro que no es parte, pero es evidente que no es parte. O sea, no estamos tratando de rehacer la estructura. Entonces, sí, las estructuras patrimoniales hay que hacer una intervención mínima que se distinga que no es lo original, y que cualquier persona que entre diga, bueno, eso se puso ahorita, ¿no? Pero de otra manera solo estamos esperando que el siguiente sismo la degrade, y el siguiente sismo, y de aquí a 2 temblores fuertes ya no vamos a tener patrimonio. Pero opinión personal. Pues Gaziantep en realidad fue una ciudad en donde no pudimos ver, bueno, en comparación con otras ciudades no hubo tanto daño. Sin embargo, sí hubo algunos colapsos que voy a mostrarles. Pero una cuestión interesante es la arquitectura. Bueno, primero,
Evidentemente en Gaziantep la intensidad del movimiento no fue tanta como en otras ciudades, pero también una cuestión que me parecía interesante es ver que al final de cuentas la necesidad de hacer uso de los espacios en donde hay mucha circulación, en espacios públicos, obligan a hacer lo que hacemos todos en materia de poder explotar bien los edificios, que es abrir las fachadas. Y abrir las fachadas tiene implicaciones en el diseño sismorresistente que hay que tomar en cuenta. Aquí le fue bien, a esta ciudad no le fue, particularmente lo que estamos viendo no les fue mal, perdón. Sin embargo, dentro de la misma ciudad hay edificios, o hubo edificios siempre en Gaziantep, que se empezaron a observar con algún daño. Aquí hay que tomar en cuenta un insumo bien importante para también a nivel de contexto, y es que Turquía pasó por una serie de amnistías para el cumplimiento de las normas de construcción, así como está pasando ahorita con las plantas de tratamiento, ¿verdad? De que, bueno, los disculpamos 2 años más y ahora otros 2, y ahora solo tienen que pagar una multa y pueden seguir fuera sin cumplir con parámetros. Lo mismo pasó aquí, solo que con normas de construcción, no con plantas de tratamiento. Entonces, hubo edificios que se diseñaron con la norma del año 75 que nunca fueron atendidos. Este es un caso de ellos. Si nos damos cuenta, hay algunas partes del edificio donde se puede observar todavía varilla lisa. Cosas, pues, bueno, que siempre se pueden prever a la hora de un movimiento fuerte, que es colisión, ¿verdad?, entre edificios vecinos. Aquí se puede ver justamente daño por colisión. Estos daños no fueron de repente tan severos, pero sí lo suficiente para que el refuerzo quedara a la vista, ¿verdad? Y se notara que son edificios lo suficientemente antiguos para contar con refuerzo liso. Creo que aquí, bueno, yo creo que a mí me parece también importante, doctor, encontraríamos en Guatemala muchos edificios con refuerzo liso. Definitivamente. Y toda la construcción que se empezó a hacer hacia el año 1925, que incluye edificios tan emblemáticos como el Palacio Nacional, Correos, Sanidad Pública, son edificios donde se integra el nuevo concreto reforzado, porque era nuevo y estaba disponible en ese momento, pero se integra con la mampostería. Y son edificios en general muy robustos. Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial, entra una nueva fase de construcción en donde dicen, y eso se dio en general en toda Latinoamérica, ¿para qué quiere todo ese ladrillo junto con el Palacio Nacional? Es mampostería reforzada, con paredes de 35 y 40 centímetros, con mochetas, soleras, y hay columnas y hay losas de concreto. Es algo robusto. Y en el 1950 empieza lo que algunos llaman la Escuela de Arquitectura de Chicago, en donde se trata de que se genere nada más el esqueleto del edificio, y adentro del esqueleto del edificio el desarrollador y el arquitecto tienen libertad completa de arreglarlos como quisieran. Y eso entró en Guatemala. Por ejemplo, la Portavianda es uno de los primeros ejemplos de ese tipo de edificación. Hay muchísimos más, bastantes más. Y en estos muchas veces, cuando ustedes ven hoy en día el edificio, la mampostería está, pero de forro y generando carga sobre el edificio, sostenido en un esqueleto que que se determinó
en la década de 1950 a 60 que esos edificios colapsaban y que esos edificios no tenían una protección que hoy sabemos que se le pone, que es de ductilidad. El concepto de ductilidad no estaba desarrollado. Entonces, ¿qué sucedió? En determinado momento sacaban un gráfico acelerográfico y decían, por aquí está, con esto diseñamos el edificio. Y la gráfica del acelerograma decía que el sismo había sido 4 o 5 veces más fuerte. Entonces, estos edificios bajo un sismo extraordinario están prácticamente condenados. En la década de 1960 al 70, principalmente en la Universidad de Illinois, desarrollaron las ideas de ductilidad que utilizamos hoy en día. Entonces, si ustedes miran una de esas columnas, que creo que está en la foto siguiente, miramos un estribo y el siguiente estribo está como a 40 centímetros. Y la ductilidad desarrollada de los 60 a los 70 y que salió por primera vez en norma en 1971, pide eso mismo, solo que como a 10 centímetros de mayor calibre y todavía con eslabones cruzados en medio. Y eso es lo que le da una capacidad postelástica al edificio, es su lancha salvavidas. El edificio está hundiendo ahorita, entonces entra a actuar todo ese montón de estribos, le dan comportamiento dúctil y el edificio no colapsa, se daña, se descascara, pero el edificio no va a colapsar. Y otra vez me disculpo por tomar más de la cuenta, pero ¿por qué hay hoy en Guatemala eso cuando ya fue el sismo en 1976? En Managua fueron barridos en el 72, en San Salvador fueron barridos en el 86, prácticamente no hay ni en Managua ni en San Salvador ya edificios de esa generación, porque ya colapsaron. ¿Y por qué no colapsaron en Guatemala si es el 76? ¿Cuál fue la reacción? Es que en Guatemala son excelentes ingenieros, ¿verdad? Entonces, no van a colapsar no van a colapsar con nada. Aquí somos muy salsas y todo va muy bien, ¿verdad? Entonces la gente cree que su edificio es invulnerable. Si ustedes preguntan, pregunten por el edificio Valladares, ahí en la Sexta Calle, ¿verdad? El edificio es invulnerable, aunque fue reparado con un montón de rosarios, ¿verdad? Incorporados en las reparaciones. Es una manera de decirlo, ¿verdad? Es decir, hay edificios que no se sabe por cómo se repararon, ¿verdad? Cuando yo estaba en el equipo de ingenieros jóvenes y no nos atrevimos a entrar. Y no nos atrevimos a entrar en muchos otros edificios. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué no colapsaron? ¿Porque somos muy buenos? No, porque el sismo de 1976 tiene una firma diferente y se ensañó con estructuras bajas y tiene mucho menos potencia que los de San Salvador y Managua en el rango de oscilación de las estructuras entre 5 y 10 pisos. De manera que tenemos un riesgo latente que tenemos que atender, y yo creo que los ingenieros en general, incluidos en AGIER, debemos hablar un poco más sobre eso. Solo que hay que hablar en general. No pueden decir el edificio tal y el edificio tal, pero eso no es. Pero hay que hablar de eso en general más formalmente. En AGIES hay un par de artículos, yo puse un par de artículos hace unos años, pero hay que reforzar eso. Y sí hay ese tipo de riesgo. Y nuevamente me disculpo por lo largo, pero... No, gracias doctor. A la conclusión que llegábamos estando en esa zona es que a estos edificios no les debe haber pasado nada. De verdad que no les debió de haber pasado absolutamente nada. O sea, esto que estamos viendo acá es inadmisible. Siempre en Gaziantep empezamos a ver las primeras firmas que encontramos a lo largo de toda la visita de la brigada, y es un concreto preparado con agregado de canto rodado,
una piedra pequeña, lisa y redondita. También la falta de confinamiento en columnas, en vigas y nudos incluso. También la mala práctica en materia de detallado refuerzo en general, ¿verdad? Los ganchos sin los dobleces correspondientes. Y esta columna que vemos acá es de este edificio. Este edificio tenía un gemelo acá que colapsó. La diferencia es que el edificio que vemos aquí, que sobrevivió, estaba cimentado en pilotes y este estaba cimentado en zapatas. Esa fue la diferencia. De repente fue por costo que lo hicieron, ¿verdad? Pero ese ahorro le costó la vida al edificio, ¿verdad? Igualmente, fueron algunas cuestiones interesantes que vimos alrededor siempre de la sentencia. Un poquito difícil ahí de descifrar en realidad qué es lo que trataron de hacer, ¿verdad? Pero de alguna manera lo hicieron. Igualmente, aquí unos ganchos que cuesta entender al final qué propósito tenían. Un detallado general en lo relativo a cuestiones sísmicas de muy mala calidad. Pero al menos nosotros decíamos, bueno, tanto los mexicanos como su servidor, que al menos en la mayoría de los casos creo que lo hacemos un poco mejor. Y el edificio era mucho más nuevo que lo que yo estoy hablando de antes de 1970. Sí, mucho más nuevo, mucho más nuevo. Bueno, algunas cuestiones importantes. Acá ya nos cambiamos de ciudad, pasamos a Marash, daños observados en fachadas de muros sin confinamiento. Me parece que es una lección bien importante. Los muros sin confinamiento, cómo se comportaron, aquí los podemos ver. Aquí se cayeron prácticamente todos los muros, ¿verdad? Podemos ver aquí que venía una mampostería muy parecida de repente a la que utilizan en Sudamérica, sin ningún tipo de confinamiento. Igualmente aquí, mampostería de bloque, ahí sí que colocado un poquito extraño, ¿verdad? Como lo pudieron poner al final, pero sin ningún tipo de confinamiento, con daño general. O sea, eso lo vimos alrededor de todo el viaje, durante todo el viaje, durante todas las visitas se vio mucho este tipo de fallas. Y otra cosa interesante es de que esto que ven aquí es un hospital. Ahí van a ver otro lado cómo quedó un hospital que no estaba prestando servicio. Y ahí hay bastantes cosas en materia de fachadas y de forros. Este es el hospital. También quedó inhabilitado. Al final, si se dan cuenta, en este nivel, prácticamente la fachada como que se levantó, ¿verdad? Como que se levantó. Creímos que había colapsado, pero nos metimos ahí y nos dimos cuenta que no había colapsado. Y en muchas partes se develó lo que había adentro, y prácticamente se pudo observar también hacia adentro el nivel de daño que tenía todo lo no estructural. Este hospital, quizás si hubiera tenido un mejor estado después del movimiento, no hubiera quedado todo lo no estructural tan dañado. Quizás lo hubieran podido utilizar, no sé, en una emergencia, ¿verdad? Pero lo increíble es de que las lámparas, las camillas, las estanterías, todo estaba fuera de su lugar. Entonces, ¿cómo hacer para venir y levantar una estructura que quedó completamente? Hay que volver a ordenar todo adentro, ¿verdad? Siempre en Kahramanmaraş, detalles que también se vieron a lo largo de toda la visita de la brigada. Un concreto con una muy mala calidad, y yo creo que también aquí mucho que ver el tema de la colocación, ¿verdad? Mucho daño en zonas que debieron protegerse mejor, ¿verdad? Que no debieron de haberse presentado ese tipo de fallas en esas zonas. E incluso aquí nuevamente el tema de la colocación del concreto, ¿verdad? Un concreto que definitivamente no se colocó bien.
No sé, doctor, si quiere aquí agregar algo más. Estoy esperando que llegue a otras fotografías que haya por ahí. También hay que ver ahí la relación de rigidez de columna a la viga, que en la foto de la izquierda, la columna es de mucha menor capacidad que la viga. Entonces ahí no están las jerarquías de resistencia De hecho, tiene mucho sentido el daño que se puede observar ahí, porque sí, o sea, tal como lo indica, doctor, la rigidez de la viga siendo mayor, lo que obliga a lo que se ve más castigado la columna. las destroza eso. Y ahí está. ¿Sí? Y ahí llegando un poquito a la lógica, digámoslo así, pues no tanto saliendo un poco de tanto técnico estructural, pues pongámonos a pensar que hace falta proteger mejor si la viga o la columna, ¿no? Si llega a colapsar la columna, pues es muy probable que haya un colapso de una zona de mucho mayor influencia que si colapsa solamente la viga. Es un poquito de la lógica, pues, ¿verdad? De la jerarquía que se le da a los miembros estructurales. Pero está en la norma, la columna 6/5 de la resistencia de la viga, o sea, 20% más. Es correcto. Entonces eso, no proteger justamente esos detalles, lo que empieza a hacer es a castigar miembros que deben de mantenerse con mayor integridad, ¿verdad? Yo creo que esa es la que estaba buscando. Sí, hay más, pero realmente, bueno, ahora el mercado de edificios pide de alguna manera que en las fachadas sean reducidas un poco, pero en el interior del edificio pide la pared de mampostería, ¿verdad? El propio cliente. Entra el cliente a comprar, patea la pared y si no se rompe un dedo, dice, este edificio no sirve. Entonces, igual te va a ir uno a poner una paredita de tabla yeso, ¿verdad? Porque se rompe el tabla yeso en lugar de piedra, entonces no sirve el edificio. Medio en broma, medio bastante en serio. Entonces, yo creo que vamos a ver un cambio de actitud en lo que el consumidor acepta o demanda después del próximo sismo. Porque lo que está sucediendo, aquí están extraordinariamente subreforzadas las paredes. Lo mismo es en la costa del Ecuador, en el sismo de 2016, edificios de 10 pisos se quedaron desnudos con una estructura en excelente estado, pero el edificio es inservible, ¿verdad? Y la cama colgando de la orilla de la viga, ¿verdad? A 6 pisos de altura. Entonces, hospital también. Por ejemplo, el hospital de Chole no tiene un rasguño, no tuvo un rasguño en la estructura y no tenía paredes, no tenía fachadas, todo el equipo estaba, y eso antes cuando los edificios colapsaban, porque eran frágiles, no importaba, ¿verdad? Porque si se caía el cielo falso, la losa venía 5 segundos después, ¿verdad? Entonces ya no le importa al ocupante si se cayó el cielo falso o no, pero hoy en día la losa se va a quedar en pie y hoy en día lo que está causando daños es por ejemplo, el cielo suspendido. Limón 1991, en el 4º nivel del Hospital General de Limón estaba la maternidad y tuvieron creo que 2 o 3 abortos, ¿verdad? Del susto de las madres en determinado momento tener el cielo falso de alrededor de ellas, ¿verdad? Y las paredes escupidas, en fin. Creo que nuestra actitud va a cambiar y debería cambiar. Yo estoy un poco en guerra con la mampostería, pero no alcanza a ser. Pero en edificios no, pero en casas no. No, en casas no, porque ahí está usted haciendo la estructura de cajón. Estamos hablando de meter
la pared de mampostería. Sí, gracias por la observación. Estoy hablando de meter la pared de mampostería en los marcos. Y se compone un poco si ustedes sacan la pared del marco, porque muchas veces se queda metida dentro del propio marco. Pero la mampostería es mucho más débil y más rígida que el edificio. Entonces el edificio la daña, la destroza, aunque todo esté bien hecho y bien anclado. Si está bien anclado se les va a agrietar la pared, pero van a tener reparaciones. Si no está anclado van a tener esos resultados. Y gracias por la observación. No me refiero a la mampostería en sistemas de cajón. Esa es otra historia y es un sistema sumamente seguro, si está bien empleado. Yo creo que detalles de la misma naturaleza. Este era un nudo, ¿verdad? Un intento de nudo en esta estructura que prácticamente lo podemos ver vacío. Este detalle era lo que se observó en la mayoría de estructuras similares, sin ningún tipo de detallado sísmico, el nudo, sin confinamiento, y los resultados están ahí. Y al final es lo que hablábamos durante todo el tiempo, ¿verdad? O sea, ya sabemos que al no implementar determinados procedimientos, ya sabemos lo que pasa. De verdad que aquí no ocurrió nada que no fuera normal, ¿verdad? Que no supiéramos que puede llegar a ocurrir en el momento de incumplir con procedimientos. Yo creo que aquí es un ejemplo muy Eso es lo que bueno. estaba esperando. Por favor. Pero ya lo comenté, así que... Este edificio tiene algunas cuestiones bien interesantes, y es que bueno, son dos edificios diferentes en Marash. Un nivel de daño en las fachadas impresionante, y de hecho este tiene algunos daños que creo que en la siguiente diapositiva lo vamos a poder ver mejor. Este es el mismo edificio. Quizás uno de lejos decía, a ese edificio le fue bien, ¿verdad? O sea, en el peor de los casos se cayó toda la fachada, pero la pueden volver a colocar. Pero conforme uno se acercaba, empezaba a encontrar que habían fallas en zonas pues no deseables, en columnas. Este muro también con un nivel de daño bastante significativo. Aquí empezamos a ver también un efecto definitivamente de columna corta, ¿verdad? Por este otro miembro que vino aquí. Y así empezamos a ver que había falla aquí, que había falla aquí, que había falla aquí. Entonces, los edificios, conforme uno se acercaba, empezaba a percatarse que había daño, y había daño, y había daño. Y al final todo esto es un poquito como que suerte, ¿verdad? Porque decíamos, el evento más largo entre estos dos fue 22 segundos. ¿Qué hubiera pasado? Había un par de edificios que de verdad daban miedo acercarse, porque decíamos, esto en cualquier momento se cae. ¿Qué hubiera pasado si el sismo hubiera sido de 5 segundos más, por ejemplo? Saber cuántos edificios más de estos hubieran caído. Este fue un colapso impresionante, principalmente porque había mal olor, lo que daba a entender que todavía había cuerpos sin recuperar. Y tenía mucho sentido, porque si nos damos cuenta, prácticamente este último nivel desapareció. Aquí tenemos el nudo. Esta es la viga, aquí venía otra viga, esta debe ser la columna tal vez. Y prácticamente un nivel se desapareció. Un piso suave muy evidente, y al menos en este edificio sí encontrábamos lo mismo de siempre: concreto con agregado de canto rodado, varillas lisas. En muchas ocasiones se observaba esto también, todas las barras sin la separación suficiente para que pasara bien el agregado del concreto. Prácticamente las barras estaban pegadas así una con otra. Eso debe haber sido también algo bastante significativo, ¿verdad? No sé si quiere aportar algo ahí, doctor. Y volvemos a la... Eso se vio mucho en San Salvador, lo vi yo mucho en el 86. El edificio se empala él mismo en las columnas de abajo. Yo tengo una conclusión del piso débil, de la planta baja débil, que ahí les voy a ir comentando más adelante. Esta sí es una lección
bien importante, creo yo. Este es el famoso colegio de ingenieros, de ingenieros civiles que se miraba bien en la foto, ¿verdad? Todo el desastre que vamos a mirar el edificio ahí en pie. Sin embargo, el edificio vecino colapsó, ¿verdad? Aquí este es un golpe que tiene en este extremo, en este lado, por el colapso del edificio vecino. Y este era otro que decía uno, este pareciera que le fue bien, y cuando se acercaba lo mismo diciendo, ¿verdad? Todas las zonas rotuladas, decían, de hecho ya estaban desocupados. Aquí no encontramos un solo edificio ocupado y ya estaban en proceso de demolición. Ahí les voy a mostrar más adelante el video. Quiero hacer la observación del minarete, que ya lo hablamos una vez. Por favor, sí. No solo decir, miren el minarete, ahí está, ¿verdad? Igualmente la iglesia que está aquí a la izquierda, en la foto superior, es algo que yo creo que lo que indica es la vulnerabilidad, más que la resistencia de esas estructuras que ahí están virtualmente indemnes, nos está indicando la vulnerabilidad de ese tipo de estructuras que se está haciendo. Y en Guatemala la construcción formal en las ciudades está muchísimo mejor, pero hay una falta total de conciencia sobre la importancia de algún tipo de diseño en mucho de en las poblaciones medianas y pequeñas, donde se está llegando al edificio de 5, a veces de 6 pisos, con técnicas de mampostería, de edificaciones de 2 pisos, lo que es muy seguro a 2 pisos, aún hecho empíricamente, y mejor cuando el maestro de obra tiene una capacitación. Y por fortuna en Guatemala el que domina la construcción es el maestro de obra y no el propio dueño, ¿verdad? Y Guatemala cambió de adobe a mampostería con confinamiento espontáneamente después de 1976. La gente vio el resultado de la mampostería en la capital y dijo, esto es lo que necesitamos hacer. Me imagino que esa es me imagino que ese es el razonamiento. Y hacia 1990, 2000, había una cobertura de edificios, de edificaciones de 2 niveles, 3 niveles, bastante, si uno la mira, bastante resiliente, con una resiliencia bastante aceptable, hasta que de la confianza que da el poder usar el bloque como se usa, etcétera, etcétera, a pesar de que tiene la mitad de la resistencia en general de lo que debería tener, pero si eso lo extrapolan a 4 o 6 pisos, vamos a tener problemas en el siguiente sismo, y es algo que no se ha encarado perfectamente, y que realmente debemos tomarlo muy, muy en serio. Pues igualmente en esta misma zona, edificios con daño severo, no colapso, pero daño severo, con las mismas patologías que ya hemos conversado, ¿verdad? En materia de refuerzo, en materia de calidad de los materiales. Esta es una vista general de la zona esta en donde estaba el colegio de ingenieros civiles. Este es el video, pero pues no lo pusieron como video. No. Ok. Bueno, ahí vamos a ver si no hay video entonces.
Ya la idea No está funcionando así. Este es un video, vamos a ver si está. Ahí está. Gracias. Bueno, no se va a poder ver, pero eso pretendía mostrar una vista general de la zona alrededor de lo que estábamos viendo. Más edificios con esas características. Este edificio que está aquí lo vimos mientras lo demolían. La demolición va a ser una cosa muy sencilla de hacer. Para darles una idea, colocaban cables al interior del edificio. De hecho, estas personas estaban entrando acá a colocar los cables. Luego un equipo con mordazas, como que le daba un par de golpes a las columnas que estaban aquí abajo, lo jalaban un poco y caían los edificios. Este edificio, desde el sismo, lo cerraron, lo delimitaron, y las personas estaban acá, a la par del edificio, haciendo una fila para que al momento de que cayera el edificio, les permitían ir a ver qué recuperaban. Un poco ilógico, ¿no? O sea, ya el edificio colapsado, les decían, ahora ya pueden ir a ver qué recuperan. Entonces, todos los calentadores solares, que era muy frecuente, la gente se los empezaba a llevar. Pero había gente que todavía iba a ver si rescataba algo después de que demolieran el edificio. Este es otro edificio también vecino, como si se dan cuenta, lo que hablamos de los forros de mampostería, dañados por todos lados. Misma historia, es decir, esto se repitió en muchísimas ocasiones. Este edificio un poco más alto quizás de la media, ¿verdad? Pero seguimos viendo exactamente lo mismo. Daño excesivo en muros de cerramiento de mampostería. Este es otro ejemplo. Quizás estructuras más modernas se miraban mejor preparadas, pero aquí la colisión es lo que se ve claramente, ¿verdad? Colisión entre un edificio y otro, ¿verdad? Si no se acepta, una cosa que pareciera que no hemos entendido, ¿verdad? Que siempre lo que se hace es pegar una estructura con la otra, pero ahí está el resultado, se golpean entre sí, ¿verdad, doctor? Y en la norma actual de la GIRS hay una disposición para separación entre edificaciones. Ahora, después del terremoto de San Marcos, por parte de la vicepresidencia de aquel entonces, se construyeron varias casas pegadas a los vecinos, y hubo un segundo sismo, no el de 2012, el de 2014, y se dañaron, ¿verdad? Y entonces ya vieron qué mal hechas las cosas, porque se dañaron los edificios, ¿verdad? Pero es ese problema. Ahí está el ejemplo, ¿verdad? Y es que un poco de la visita era ir a ver la expectativa que podemos tener aquí en Guatemala, y es verdad, o sea, quien diga que los edificios no colisionan entre sí al momento de que hay un sismo, pues aquí está el resultado, sí, ¿verdad? Sí se golpean, sí hay daño. Y terminando la salida de Marash, pasamos a una ciudad, no sé cómo se pronuncia, pero nos topamos con uno de los casos de éxito, aunque también les voy a decir una cosa. Esto que vemos acá es a lo que llamamos casos de éxito. Estos edificios son los casos de éxito, ¿verdad? Los edificios en donde creemos que no murió nadie después de que ocurrió el segundo terremoto. Pero no creo que nos podamos sentir muy satisfechos con decir que eso es el éxito que queremos conseguir, ¿verdad? Pero eso es otro tema. Sin embargo, otro caso súper interesante, un hospital en construcción con aislamiento sísmico. Aquí viene un tema, y es que Turquía, desde el año 2005, si mal no estoy, aprobó una ley en donde los hospitales con más de 150 camas, creo que era, deben construirse con aislamiento sísmico, por cuestión normativa. Entonces, por el tamaño de ese hospital estaba con aislamiento sísmico, y vemos los aisladores. Y lo interesante es que
habían bloques apilados, porque el mismo bloque de mala calidad que estaban usando en edificios antiguos lo están usando en los nuevos. No hay mucha diferencia en materia de la calidad del material. Pero los conjuntos de bloques que estaban apilados ni siquiera se cayeron. Y esto estamos hablando que estaba a 10 kilómetros de la zona de colapso que acabamos de ver, está ahí nomás. Pero el aislamiento resultó muy efectivo. Habían andamios y puntales colocados que ni siquiera se cayeron. O sea, realmente vamos a ver un caso de un hospital en funcionamiento más adelante que también se comportó muy bien. Pero creo que también para el récord del aislamiento sísmico tenemos ejemplos de éxito bastante claros, ¿verdad? O sea, definitivamente es un sistema que funciona. Y en Guatemala se está empezando a utilizar a un paso muy lento, pero se está empezando a utilizar. Es una buena noticia. Bueno, ese también era un video, lástima que realmente no se puede ver porque sí, lo vamos a publicar en las redes de aquí para que estén pendientes. Pero era un recorrido que hicimos en carro en donde podíamos ver que esto que vemos acá no era cuestión que pasáramos enfrente de dos edificios y viéramos si esos dos edificios tuvieron daño, sino que uno caminaba kilómetros y todo seguía igual. O sea, eran kilómetros de zonas dañadas, no era uno que otro de decir, no hay que ir a buscar el edificio que colapsó, hay que ir a buscar el edificio dañado. Era por todos lados que encontrábamos casos así. Esto fue camino a una ciudad que se llama Belén. Más casos de éxito, ¿verdad? Más casos de éxito. Lo interesante de estos edificios es que nos encontramos al constructor. La gente allá estaba en un tema muy sensible porque se estaba enviando a la cárcel a todo el mundo. De hecho, al alcalde de esta ciudad se lo llevaron a la cárcel. Y cuando nos acercamos a estos edificios, el constructor llegó con nosotros y nos dijo, miren, ese lo hice yo. ¿Y qué quieren? Pensó que éramos de alguna de las organizaciones que estaban evaluando edificios, ¿verdad? Para clasificar cuáles se demolían y cuáles no. Y nos llegó a decir con mucho orgullo de que esos habían estado re bien y que él estaba ahí dando la cara. Pero esto también nos pone a nosotros a pensar si el paradigma en el que estamos ahorita, el objetivo último es proteger la vida, pero el edificio se puede despedazar, de repente y ya es hora de actualizarlo, ¿verdad? Porque creo que no podemos conformarnos con que este es el caso de éxito, esto sea. Eso ha estado cambiando poco a poco. Se vio mucho en Chile en 2010, que en general es una historia de éxito, pero Aeropuerto Internacional de Santiago, inútil, 3 semanas, por cielos falsos, que cayeron tabiques, equipos de aire acondicionado, de manera que sí, y el próximo sismo va a venir a reafirmar ese tipo de cosas. Cada vez es más importante controlar ese daño que antes llamábamos secundario, hoy se le llama daño no estructural, pero es un daño que realmente es crítico y no es nomás de que lo vamos a reparar porque ¿cuándo va a ser el siguiente sismo? Y el 3 de febrero de 1976 siempre llega, ¿verdad? El día antes del sismo. Pero entonces uno dice, ¿cuándo va a ser el próximo sismo? Entonces vamos a reparar las cositas que se nos quiebren en el edificio, ¿verdad? Y las cositas que se quiebran en el edificio se tardan 6 meses. ¿Y a dónde se va la gente que estaba viviendo? Para mí, pues, hay desplazados, ¿verdad? Entonces, es un paradigma que conscientemente tenemos que empezar a cambiar. Estos edificios, siempre en Upper Streets, es esto que vemos acá. Este es el edificio antes de los terremotos. Aquí vemos cómo
Los mismos detalles de siempre, pues detallar el refuerzo que al final hizo vulnerables zonas importantes para los edificios. Esto me parece también interesante, módulos de gradas, ¿verdad? Había algunas partes que decíamos, ¿y la gente aquí cómo evacuó? Porque realmente aquí quizás no se aprecia tanto, pero habían edificios que quedaron en pie, pero que de verdad no llegamos a entender cómo la gente pudo haber evacuado. O sea, quizás los tuvieron que rescatar, ¿verdad? Se vio en Ecuador, ¿verdad? O sea, la mampostería que forraba el núcleo de gradas colapsó inutilizando las gradas. Y la gente atrapada por horas en lo que los bomberos los bajaban. Sí, eso pensábamos que tuvo que haber sido, bomberos bajando gente en los edificios. Este es otro caso de éxito, era un hospital que está operativo en Dortiol, que llegamos y preguntamos, ¿tuvieron algún problema por el terremoto? Y nos decían, no, aquí no pasó nada, pero no pasó algo así, no, aquí estamos bien. De hecho, increíble que entramos al hospital, entramos a ver máquinas de rayos X y todo, y estaban funcionando perfectamente. Aislado, sí, por supuesto, con aislamiento. Con aislamiento. En esta ciudad nos quedamos a dormir una noche y el hospital, el hotel donde estábamos, las gradas tenían daño, estaban inutilizadas, y en los cuartos, en las habitaciones, estaban los muros con grietas, ¿verdad? Entonces ahí es otra cosa que nos puso un poquito de realidad en la cabeza a nosotros como ingenieros cuando decimos, no, eso no es estructural, ¿verdad? No se preocupe, pueden dormir ahí. Yo ya dormí en una de esas y no es tan fácil, creérsela a uno y dormir tranquilo en un cuarto donde todos los muros están abiertados. Ellos se declararon enfermos para que los aquí otros ejemplos. Una planta baja completamente colapsada. Aquí está, de hecho, esto que ven aquí es esta columna, ¿verdad? A mí me dejó una lección importante en general este tipo de colapso, que es una planta débil que colapsa verticalmente, digámoslo así, y más aún cuando ocurre en varios niveles, ¿verdad? Yo creo que más adelante lo vamos a ver. Y es que ahí el triángulo de la vida no funciona. Es el triángulo de la vida y la mochila de 72 horas. Cuando se presenta un colapso así, no hay tal cosa. Igual estas fotos destacando la calidad de los materiales. Este es el mismo edificio, solo que he visto desde atrás, ¿verdad? Este mismo, solo que he visto desde atrás. Voy a pasar rápido porque hay casos más importantes. Esto también se miraba, decíamos, las fachadas se cayeron, pero no solo las fachadas. Cuando llegábamos, daños en muros también, ¿verdad? Edificios que estaban solo esperando que les llegara el día para que los detuvieran. Este es un caso que me parece muy importante, es un hospital, primera planta colapsada, y aquí hubo una parte del edificio que sí como que se cayó, ¿verdad? Aquí vemos de hecho lámpara de quirófano, y hay muchos detalles acerca de este edificio que creo que en la siguiente diapositiva lo vamos a poder ver mejor, pero lo interesante es de que este edificio sufrió un cambio de uso. Era anteriormente un hotel y se readecuó para ser hospital. Le fue muy mal, ¿verdad? Hay más detalles, si se dan cuenta, esta es la lámpara de quirófano que les decía, pero aquí se ve de todo, ¿verdad? Se ven columnas, se ven vigas, aquí hay más elementos completamente destrozados, ¿verdad? Esto fue impresionante, ¿verdad? Edificios que nunca fueron puestos en servicio. Este edificio estaba nuevo, de hecho aquí todavía le están poniendo algunos acabados, ahí se logra ver.
Y presentaba también daño en zonas pues que no debieron haberse presentado. Y pasó algo súper interesante, y es que esto que vemos aquí es un muro de contención en la entrada al sótano del edificio. Y lo interesante es que este muro colapsó, pero el edificio quedó apoyado en el muro de contención. Entonces parecía o daba la impresión de que el edificio sin este muro de contención, que les puedo asegurar que no forma parte del cálculo estructural del edificio, seguramente se hubiera venido para adelante. Porque eso pasó en otros que vamos a ver más adelante también, pero un poco de suerte también, ¿verdad? Un poquito de suerte, los escasos edificios que quedaron vivos. Y una cosa también, nuevamente, el tema no estructural, porque si nos damos cuenta de este edificio sin haberse puesto en servicio, ya se miraba que la primera planta por dentro estaba completamente destrozada, lo no estructural. Acero, un edificio de acero. Y lo interesante de este edificio es que la estructura de acero es solamente este añadido. Esto de aquí es concreto, ¿verdad? Pero me parece que también en materia de acero no se ve mucho, no se ven conexiones, no se ven muchos detalles que aporten en materia de sismoresistencia. No sé, doctor, si ahí quiero opinar algo también. Y si usted ve que no están los nudos hechos completamente. Sí. Además, no se ve la proporción como para un marco, ¿verdad? Sí. Tiene uno la impresión de que debería ser un poco más robusto. Como que tuvo también un poco de suerte, ¿verdad? Sí. Este es uno de los más impresionantes, la verdad, un edificio de varias plantas, de oficinas, que este muro debe haber sido un muro que iba desde la planta baja hasta la alta, y un colega de la brigada bautizó a estos edificios como los pancakes. Así les decíamos, hay un pancake, otro pancake, otro pancake, que eran justamente edificios de varias plantas que colapsaban así, como si fueran una torre de pancakes, ¿verdad? Este fue uno de los pancakes más impresionantes que vimos, justamente con las mismas deficiencias de las que hemos ido hablando, ¿verdad? Calidad de materiales, escasez de detallado en elementos importantes. No tienen ductilidad. No tienen ductilidad, es correcto, sí. Nudos sin confinar. Sí, es lo que se podía esperar, ¿verdad? La verdad no es nada sorprendente, ¿verdad? Más edificios nuevos, sin ponerse en servicio tampoco, que quedaron inútiles, es decir, edificios que nunca se llegaron a utilizar y ya tenían que ser demolidos. Este edificio en particular sí daba miedo acercarse, sí estaba hasta desplomado ya, y de hecho nos dimos cuenta porque estábamos abajo. Eso fue bastante feo. Siempre aquí estamos viendo la parte de Hatay, muchos edificios con daños en nudos, lo que hemos seguido y lo que hemos hablado a lo largo de toda la jornada. Daños en nudos, nudos sin confinamiento. Esos son realmente detalles para sentarse a ver despacio, ¿verdad? Son detalles del libro. No sé si quiere aportar algo ahí, doctor. Solo que si bien hay un intento aquí de confinamiento, la calidad del concreto parece extraordinariamente mala. Entonces, Turquía tiene una buena norma, pero yo creo que hay un respeto general por la normativa. Eso es lo que percibo ahí. Incluso el presidente Erdogan tenía
uno de sus ofertas de campaña era la quinta administración. Creo que eso lo sucedió. Pero es cierto, parte del tema político del momento era una próxima amnistía. Pues este es otro paquete. Esta es una foto de Google en donde se ve el edificio todavía en pie. Esta es la Facultad de Bellas Artes de la ciudad de Hatay, que realmente ahí se ve que estamos viendo aquí una planta, 2, 3, 4. Ahí están los niveles que tenía el edificio original. Ahí es donde decía yo que ahí qué triángulo de la vida ni qué nada. Ahí simplemente no hay forma de poderse proteger. Esta zona para mí es de las más impactantes, porque fue como entrar a, yo no sé si tienen en mente esa película Soy Leyenda, que iba caminando con su perro en una ciudad completamente fantasma. Esta es una parte bastante grande. Calculo que barrimos unos 10 kilómetros cuadrados ese día. Y esto fue lo último que vimos, fue la última parte que visitamos. Estructuras ya no tan altas, pero en donde la planta baja colapsada era casi que era el común denominador. Aquí incluso se ve que este edificio colapsó de la planta baja y todavía no se cayó por completo. Imagínense ustedes, pues qué mala suerte haber estado en una de esas plantas bajas. Igualmente aquí, planta baja débil, planta baja débil, planta baja débil, y el resto de la estructura lo suficientemente rígida para no despedazarse, ¿verdad? Pero cayeron casi que íntegramente de la segunda planta para arriba. Más planta baja débil. Yo creo que esa es una de las conclusiones que yo tengo aplicables a nuestro contexto, y es que a las plantas bajas débiles hay que ponerles mucha atención, porque parece ser que a la hora del terremoto, si tienen algún tipo de vulnerabilidad, no fallan. O sea, no fallan, me refiero a que no fallan en colapsar. O sea, es casi que garantizado. Una planta baja débil es una garantía, por lo que vimos allá, en estructuras medianas, porque estos ya no son edificios, se dan cuenta. Doctor, no sé si ahí quiera. Pues únicamente que en Guatemala es de la mayor importancia poner ahorita atención a las municipalidades medianas y más pequeñas, porque realmente nos espera algo similar a esto. San Marcos nos demostró que en la parte de 2 pisos, en general, estaba bien, excepto cuando se pierden las paredes o abren para el garage, ¿verdad? Y el automóvil, y entonces, no sé, es una necesidad obviamente, pero en esos casos hay que poner las paredes de soporte en la siguiente línea de defensa, ¿verdad? Entonces, en lo que se trata de estructuras de 1 y 2 pisos, yo creo que estamos a un paso de lograr algo positivo, pero estamos desordenando en general todo eso, sobre todo en las edificaciones donde hay un poco de más capital para hacer la inversión, y entonces ahí se desafían muchas de las reglas básicas que se deben cumplir, en este caso que deben ser estructuras de cajón, ¿verdad? Es decir, soportadas en sus propias paredes, y no digamos las que son hechas con el esqueleto, ¿verdad? El marco de columnas y vigas. Esto debe ser muy aleccionador para nosotros, para tratar de poner un mayor
mayor orden, sobre todo en la construcción mediana y pequeña. Y yo realmente creo que si una lección nos podemos llevar como parte de esta plática es que a estas estructuras, a la planta baja de estructuras medianas y pequeñas, hay que prestarle mucho. Eso es. ¿Verdad? Yo creo y confío en que los edificios nos va a ir mejor. ¿Verdad? Excepto por el daño no estructural. Sí, ahí sí, pero a la pérdida de vidas como tal, yo creo que aquí el máximo Sí, están mejor estructurados. está mejor, ¿verdad? Es en este tipo de edificaciones donde debemos poner muchísima atención. Y en el daño, en el llamado daño no estructural. Empezar a preocuparnos más por el cielo suspendido, las particiones, los equipos pendientes y colgantes del techo, etc. Pues ya casi para ir concluyendo, una de las últimas ciudades que visitamos fue Alejandreta, una zona costera, en donde hubo muchos colapsos. Este edificio era impresionante de verlo ahí tirado. Hay una cosa importante también, que es que ninguna de las fotos que han visto hace justicia a haberlo visto allá en persona. De verdad que no hace justicia en nada. ¿Verdad? Allá era unos terminaban con la ropa llena de polvo todavía como decían algunas ocasiones, con malos olores. Es que no se siente el olor y los sismos huelen. Sí, huelen. Y me pasó que en un momento pensé que me había parado en algo y dije yo, ¿qué es? Un ratón. Y eso fue lo que nos encontramos, una rata, pero nos encontramos en todos lados. Entonces eso en realidad no hace justicia a lo que estamos viendo. Es un desastre, es una cosa compleja. Y este edificio también dejó una lección bastante interesante, es que la configuración de este edificio es que prácticamente esto que ven acá es una cortina de vidrio, que de hecho se ve acá, es una cortina de vidrio. Pero el edificio en planta está conformado como por dos grandes bloques y en medio está conectado por un pequeño conjunto de vigas. Y bromeábamos porque justamente esas vigas que conectaban esos dos bloques grandes del edificio eran estas. Este es el primer nivel del edificio. O sea, dos áreas grandes conectadas por un área pequeña, digámoslo así, al centro. Y esta era la viga que conectaba los dos edificios. Esta es la del primer nivel, que hasta los estribos están afuera, el refuerzo longitudinal está afuera del estribo, ¿se dan cuenta? Pasa por debajo del estribo. Da risa, pero así es. Y este es el octavo nivel. Y la broma que teníamos, sí, tenía mucho daño por dentro, pero el desarrollador llegó con nosotros y el profesor Turco nos hizo un gran favor para comunicarnos ahí durante todo el tiempo. Y hacíamos la broma de que el desarrollador no sabía que ya no tenía un edificio, sino que tiene dos edificios ahora. Porque en realidad esto está desconectando el edificio. Era curioso entender cómo es que ese edificio sobrevivió. Y todavía más interesante cuando uno salía y se percataba que en esta zona hubo mucha liquefacción. Entonces el edificio estaba llenándose de agua por el sótano y la banqueta ya estaba fuera de nivel. De verdad, cuando nos dimos cuenta de todo eso, íbamos por nivel 8 y dijimos, no, mejor vamos a buscar nosotros lugar para visitar. Hay un descuido tremendo en los detalles del refuerzo. Es que como que ahí nadie creía en el ¿Qué supervisor pudo haber dejado pasar esto? Pero es que si uno no cree que en la zona puede haber sismo, se toma ese tipo de actitudes. Pues ese es un edificio que nos parece súper curioso porque el desarrollador nos decía, sí, lo vamos a reforzar y lo ponemos en servicio. Lo vamos a reforzar. De hecho, este es el sótano. Una zona también en donde la calle no se puede utilizar por temas de liquefacción, el agua salió
misma zona, que como les digo es otra ciudad diferente. Pues mirábamos algunas cuestiones muy parecidas, ¿verdad? A lo que habíamos visto. En realidad, miembros con poco confinados, doctor. No sé si usted quiera opinar algo más. Nada más que hay un descuido tremendo. Y estoy seguro que en la verdadera norma han de estar las disposiciones para eso. Pero si usted no cree en eso y le dan una amnistía porque usted paga una multa y saludos. El objetivo de esta presentación era compartirles las generalidades que pareciera pues que no son muy diferentes a lo que en las aulas de las universidades que se platica en la asociación se trata de practicar, ¿verdad? Pero que al final lo que tiene que pasar, pasa, ¿verdad? Y que hay muchas cuestiones acá que nos quedan como lección en Guatemala al momento de pensar en edificios, ¿verdad? Yo nuevamente quiero agradecerle mucho, doctor, por habernos acompañado y fomentado todas estas... No, gracias por la invitación y la oportunidad, pero esto sí es un llamado de atención, es un llamado de atención general. En muchas cosas estamos mejor. No estoy diciendo en la tecnología ni en eso, sino en la atención a la construcción, pero no todo es ideal. Y en las poblaciones en general, de medianas a pequeñas, conforme se va descuidando las cosas, estamos aumentando nuestros riesgos. O sea, un riesgo sísmico que yo creo que pasó por un mínimo en los años 1990 y principios de los 2000, ahorita viene en ascenso otra vez. Y en lo que se refiere a los elementos no estructurales en edificios, es una cosa donde es importantísimo que tomemos medidas. Una cosa importante es que los que estamos en el oficio de alguna manera de la ingeniería estructural deberíamos expresarnos un poco más en general. El día de mañana nos van a decir ¿y por qué no dijeron nada? Entonces es todavía el momento de también no es el momento más oportuno para decirlo, pero en Guatemala enfrentamos dos brechas sísmicas. ¿Qué es una brecha sísmica? En la zona de subducción, la zona de subducción está segmentada longitudinalmente a lo largo de toda la fosa mesoamericana en trechos que a veces tienen 30 kilómetros de largo, hay otras que son más largas, como de 100 kilómetros de largo, y desde el año 2001 ya se ajustó en frente San Salvador, 2012 en San Marcos, 2014 en San Marcos, 2018 en el mismo de Tehuantepec, y falta un pedazo, lo que está enfrente es Punta. Y si ustedes ven los reportes sísmicos de una colección de sismos de magnitud 4 o 5 que ocurren en la zona de subducción, están ocurriendo en los dos bordes del segmento que falta por ajustarse. Y el otro segmento que falta por ajustarse es de los Amates a la bahía de Manatí. Ahí hubo un sismo en 2009 en Honduras y otro en 1976, y falta ese pedazo donde cabe un 7.3 en la costa de Izabal. Y otro lugar donde parece que hay sismicidad un poco viva es allá arriba en el Quiché. Y no debemos olvidar el María Magdalena el 22 de julio de 1816. Creo que debemos tomar los sismos
los que estamos en el gremio tenemos como la obligación de pronunciarnos mejor, sin alarmar, ¿verdad? Es que eso siempre es el problema. A mí me pidió el antiguo CONE que colaborara en los años 83, como 88, y todavía era comité de emergencia, y realmente pues sí se estuvo yendo prestando atención a algunas cosas, y una de las cosas que el mayor Fuentes Soria, que era el director del CONE en esa época, era tratar de hacer una concientización en la costa sur, no relacionado con lo que yo acabo de decir de la brecha, ¿verdad? Sino en general, ¿verdad? Donde es más probable el siguiente tipo, es en la zona de subducción. Y se empezó con una serie de pláticas en Mazatenango, Retaluleu. En determinado momento no pudimos pasar de 3 pláticas, porque entonces dijeron a saber qué saben y qué están ocultando, y en este momento, y esos eran los maestros, que eran los maestros y autoridades municipales a los cuales se les estaba dando la plática. Entonces el comentario en determinado momento es a saber qué saben estos que nos vienen a dar pláticas sobre sismos, ¿verdad? Entonces el CONE tuvo que cortar su programa de concientización, ¿verdad? Así que también eso es delicado, que hay que hacerlo como debajo de agua, ¿verdad? Es decir, no sé realmente cómo se puede hacer eso, o tal vez estoy hablando tonterías, pero es un problema difícil y tiene esa componente diplomática, ¿verdad? De que tiene que ser suficientemente constante y con bajo perfil, como para que no se interprete que se está tratando de asustar a alguien, aunque ahorita sí realmente hay que tratar de asustar a alguien, créeme. Muchas gracias, doctor, muchas gracias a ustedes también por habernos acompañado. No sé si pasamos alguna duda. A pulmón. Sí, a pulmón, tiene buen pulmón. Nosotros estamos de hace algún tiempo distribuyendo dispositivos antisísmicos aquí en Guatemala. ¿Quién es nosotros? Nosotros, nuestra empresa, Asistencia Industrial. ¿Usted piensa que es una solución para los edificios familiares y otras construcciones ese tipo de dispositivos? ¿Cuáles dispositivos estaban? Dispositivos antisísmicos núcleo de plomo, por ejemplo. Aisladores pero sísmicos. usted está hablando de aisladores. Aisladores sísmicos. Ajá. Sí. Bueno, claro que eso va en la vía correcta y hacia la sismoresistencia del siglo XXI. Claro que obliga a cambiar el chip en muchas cosas, inclusive en el diseño, ¿verdad? Los sismos que hay que escoger para diseñar, cuál es el límite para ellos. Estamos usando porque si usa nada más un espectro genérico, le pueden salir unos desplazamientos muy grandes. Entonces, ahí está Carlos Moncada, ¿verdad? Y con él hemos sudado algunos de esos análisis que hay que efectuar, pero sí, el aislador es laminado de acero con caucho, y el núcleo de plomo es ideal. Tiene que ir entrando en este siglo, y va a suceder lo mismo que en Japón, donde realmente se entraron con mayor fuerza después del sismo de Kobe de 1994. Hay muchas cosas para nuestra mejora que están esperando el siguiente sismo.
sé si... Si usted me ayuda a asustar a la gente para que me compren aisladores sísmicos, lo voy a agradecer. Fíjense que una de las cosas que yo trato de hacer es nunca promover de primera línea un aislador sísmico. ¿A qué sirve lo Entonces él va y le dice al cliente, ya consideraste los aisladores, porque si yo empiezo a ¿cómo se llama?, a hablar demasiado bien de los aisladores, me dicen tenés comisión. Es en serio, o sea, de mi parte tengo que entrar siempre por la puerta de atrás. No soy yo el de los aisladores, me los pidieron. Hay una duda también por allá. Buenas tardes. Mi nombre es Marco País, soy del Congreso, soy director territorial de respuesta. Primero los quiero felicitar al doctor y al ingeniero por la plática, muy interesante. Segundo, quiero felicitar a todos por estar aquí porque son situaciones muy importantes. La verdad que nosotros como país o como cultura tenemos que avanzar. ¿Por qué le digo esto? Hace 5 años, voy a poner un ejemplo claro, estaba el volcán. Nosotros estamos con uno de nuestros compañeros, incluso mi compañero falleció ese día, y otros bomberos, y le dijimos a un montón de gente, miren, hay que evacuar. Y la gente decía, yo tengo 40 años de vivir aquí, no ha pasado nada. Otro montón, mucha gente salió a la reunión, se fueron para los lotes, en fin. Entonces, ¿por qué? Porque en 500 años la parte más, por decir así, menos vulnerable del volcán había sido donde estaba la reunión, donde estaba la escuela de Arjona, el autónomo de los volcanes, en fin, el ingenio San Diego y todo. Pero resultó que esos, después de 500 años, que uno puede tener visto, que cuando se dio una erupción más fuerte fue en ese lugar. O sea que nosotros no podemos decir que porque un lugar tiene más tendencia que otro, no se va a dar. Pero también subí a las comunidades, una que se llama La Soledad, ahí, que en 1974 era el doctor, completamente la destruyó una erupción del volcán. Y la comunidad no se organiza todavía, uno va, les abre pláticas y todo. Entonces uno dice, pero si ellos ya saben que esta aldea se destruyó completamente en el 74, y que cuesta con la comunidad. Entonces lo que les decía todo esto, porque en realidad hace un mes nosotros tuvimos nuevamente nuestra razón de volcán volver a subir, y hablamos con la comunidad, y entonces la comunidad aceptó evacuar y logramos evacuar y todo. Entonces yo sí me asusté más o menos a las 10 de la mañana, porque los RSA están a la misma intensidad que hace 5 años en 2018, pero gracias a Dios el volcán bajó. Pero digamos, ahorita sí hay una, como dice, no de asustar a la gente, sino de decirle la verdadera relación que nosotros tenemos, ¿no? Las placas tectónicas, los volcanes activos, los volcanes que no están activos, las fallas, las microfallas. O sea, nosotros estamos en un país que tiene ahorita el 10º de vulnerabilidad del mundo. Y eso no es meterle miedo a nadie, sino decir a la gente, mire, nosotros ya éramos el 4, ahora somos el 10º de los 100 países, por ejemplo. Entonces no es decir mentiras, sino es decir eso. Y la verdad que yo sí los recomiendo que hagan sus planes y todo, porque yo he logrado ver la situación de decir que un plan y todo, y donde salimos y todo, los va a ayudar a la hora de emergencia, que tenga plan de evacuación, una mochila, una alarma, en fin. Eso en determinado momento puede salvar las vidas, y ustedes se dan cuenta de que no necesariamente las construcciones pueden ayudar o no pueden ayudar, todo depende también de la misma organización de las personas como estén en sus comunidades. Y también yo sé que a mi edad no me va a dejar nunca que yo le ponga una escalera de emergencia a los edificios del centro histórico o a los edificios del centro cívico, pues. Sería de loco con Reyes, miren, si tenemos en el pasillo esta estructura, pero ahora como le agarró el pintor y todo más fácil que me hubieran colgado los de mirar, que correr la estructura, pues, ¿no? Pero así estamos. Entonces, yo creo que lejos de ponerse uno a preocuparse de una situación o meter miedo, es entrar en la verdadera conciencia de dónde estamos y qué nos puede pasar. Entonces, decirnos, no, nosotros tenemos volcanes, tenemos la zona de sustitución. Siempre decimos, aquí en Guatemala, no es como decir que todos los días me caen los informes de Lisium, decimos que no los sintamos o que estén en otro lado. Eso es muy aparte, pero por el sencillo. Y siempre hay una situación de diferentes amenazas, ¿no? La forma que y lo que yo siempre he tenido, y ahí sí me lo voy a decir, tengo miedo, es un día que nosotros tengamos lluvia, que los suelos estén saturados y que hayan sismos. Imaginemos esa situación. No estoy hablando de un terremoto, entonces, créanme que cuando llueve todas esas cosas me ponen en determinado. Yo los felicito. Ojalá que podamos seguir con esta situación de dar a conocer todo este tipo de actividades, ¿no? Y créanme que yo soy rescatista y he trabajado un montón de situaciones, tanto de platicando ahí con el ingeniero, y esto es lo que uno necesita antes de que la gente se empape para poder, porque en realidad si tuviéramos un sismo muy grande, créanme que aunque yo quisiera ir con todos mis compañeros a los lugares,
no vamos a poder llegar por lo menos en las 72 horas, aunque quisieran recibir equipos. Y hay países que ustedes se pueden dar cuenta, Turquía, que es más desarrollado y todo, y tuvieron muchos problemas para llegar, ni siquiera a respetar a la gente que estaba en los lugares. Entonces, teniendo que estar consciente de que uno primero se tiene que buscar su seguridad, después su seguridad y último su seguridad. Gracias. Lo que usted acaba de decir es sumamente importante y es cierto. Hay un articulito también ahí que puse aquí, es en el 2018, que habla sobre el apercibimiento. O sea, si uno trata, uno no puede sacar a la gente de una población, ¿verdad? Y siempre le dicen, es que mi abuelito vivió aquí y nunca le pasó nada, ¿verdad? Esa es una respuesta, usted lo dijo hace un instante, ¿verdad? Y es cierto, esa es la reacción de las personas, porque nuestra memoria personal es corta, la memoria social es un poquito más larga, pero no mucho más larga. Entonces, los planes de apercibimiento y en zonas que se consideren de particular riesgo, tal vez deberíamos empezar con un programa de apercibimiento oficial, ¿verdad? Es decir, miren, esto es una zona de riesgo, porque si ustedes miran, ahí donde está San Miguel Los Lotes, que es de lo que se estaba hablando hace un momento, y miran los mapas de amenaza que había, estaba ahí. En la reunión confiaban todos en el barranco, pero con 2 o 3 flujos piroclásticos que hubo en 2016 y 2017 se llenó el barranco. Entonces, cuando vino el del 2018 se desbordó. La zona del Santiaguito arrasada en 1900, el Santiaguito tiene una zona actual de flujos piroclásticos, y como son semanales o bisemanales, entonces ya la gente sabe que ahí no hay que meterse, pero el área arrasada el 2 de noviembre de 1929, eso ahorita está totalmente ocupado, y no hay nada que nos diga que el día de mañana venga un flujo de piroclástico del Santiaguito. Pacaya, afortunadamente, en la historia que tiene, no ha tenido flujos piroclásticos. Entonces, la zona está densamente poblada y están todos pensando en el tipo de erupción que hay actualmente, ¿verdad? La stromboliana, de vez en cuando una vulcaniana, pero nadie está pensando en flujos piroclásticos. Y sí hay derrames de lava, pero son suficientemente lentos como para quitarse del camino, a pesar de que han consumido propiedades. Pero si Pacaya en algún momento, ahí sí no sé, yo no sé qué recomendar ahí, ¿verdad? Porque, digamos, la probabilidad de que haya flujos piroclásticos en el Pacaya parece bastante remota, pero si en algún momento empieza a cambiar sus estilos eruptivos, vamos a estar en problemas. Entonces, pues sí, como usted dice, ¿verdad? Creo que es hora de que nos disciplinemos un poco los que estamos en la academia y estos, de poner más información sobre la mesa. Es mejor que nos digan que somos de los que decimos ahí viene el lobo, ahí viene el lobo. ¿Se acuerdan del cuento aquel, verdad? Del muchachito que salía a decir ahí viene el lobo, ahí viene el lobo. Y entonces todos se descuidaron hasta que de veras vino el lobo, ¿verdad? Entonces, ay Dios, no sé si quiere decir algo, pero es algo que preocupa y acongoja, ¿verdad? Y usted lo planteó muy bien. Muchas gracias. Para concluir, para terminar. Quisiéramos brevemente nada más a Ana Luisa, Antonio, somos arquitectos de profesión y les agradecemos a ustedes, maestros, por guiarnos en cuanto a planteamientos estructurales que son inherentes a fuerzas pertinentes a actitudes, que trascienden relaciones perfiladamente determinadas en sistemas resistentes intrínsecas estas a las voluntades.
Ustedes, casi a la manera de una conclusión, maestros versátiles, tú Enrique y tú Héctor, se permitieron enfatizar algo que desearíamos nosotros, Ana Luisa y su servidor, apuntar. Sean ustedes los votos de las reglamentaciones ya estipuladas para que en voz verdaderamente el cliente preferente no bregue en el pleno continuado a la empresa permanente y, como tú decías, Enrique, le encomiende el control al rendimiento financiero, porque en ese orden se da la debacle en cuanto a que en verdad la enmienda era por supervisión, aprovechamiento económico, pero eso no es restrictivo, sino es planteado, y permítanme ilustrar concluyendo un tanto en cuanto a lo que ustedes compartían al respecto del minarete. ¿Tiene menos oscilación que las torres que tuvieron tanto daño? De ninguna manera, tiene mucho más, porque en realidad los periodos se reducen y las frecuencias se incrementan, pero en realidad eso está informado por tradición y fueron leales los constructores y no solamente fieles en resultado. Felicidades, maestros, y adelante. Tenemos uno más para terminar. Sí, adelante, gracias. Buenas noches, en nombre de Daniel Vega, quiero felicitar especialmente a la Asociación Matemática Estructural y Sísmica por esta presentación. Yo vengo de Salvador, soy, digamos, miembro también de la Asociación Salvadoreña de Ingeniería Estructural, y para mí, digamos, es realmente enriquecedor todas estas explicaciones que nos han dado, porque uno de los puntos importantes que muchas veces se ve en los proyectos, que tenemos la limitante de la parte económica, ahí se mira, digamos, el tipo de requerimiento de supervisión. Entonces muchas veces, digamos, no hay como la suficiente capacitación en estas áreas especializadas y puede haber profesionales trabajando en esa área y tal vez, digamos, no están con la actualización debida. Entonces todo esto que ustedes, toda la información que ustedes comparten, pues es enriquecedor para todos nosotros a nivel tanto de su país Guatemala como a nivel centroamericano, porque nos ayuda a nosotros a ir viendo periódicamente en la ejecución, pues qué es lo que hay que ver, porque aunque no lo vean así, muchas veces cuesta encontrar supervisores que tengan especialidad en la parte estructural, porque muchas veces puede darse el caso de que el que diseña pues no va a ver cómo está toda la ejecución de los elementos, y si de repente uno ha visto algo en un proyecto y está haciendo otro proyecto y mira que hay algo que falta, uno dice, mire, pasa algo, al menos para así, mire, levantar la bandera y hacer una alerta. Y sí, lo felicito mucho por este evento. Muchas gracias, ingeniero. Solo díganos cuánto vamos a El Salvador. Sí, compartir con los compañeros para que les puedan hacer una invitación. Creo que el ingeniero, el doctor Monzón, estuvo en una presentación recientemente. Estuve a finales de abril que tuvieron la amabilidad de invitarme. Sí, en el Instituto Salvadoreño de Cemento en concreto. Sí, así es. Su congreso. Un gusto conocerlo. Uno más. Giovanni. Buenas noches, felicitaciones por la presentación, excelente todos los puntos que se plantearon para mejorar. Quería hacer un par de preguntas sobre otras tipologías estructurales de éxito. No sé si se evaluaron estructuras de acero, estructuras de madera, infraestructura, puentes, obras subterráneas. Esa sería la primera pregunta. ¿Qué otras tipologías hay? Y la otra sobre el listado de los edificios condenados a demolición. Sobre eso, digamos, ¿en qué nivel es admisible ya dejarlos sin ningún tipo de refuerzo, libres, digamos, y cuáles están en un listado todavía de estar rescatados, reforzados, y cuáles en qué rango ya se decidió demolerlos? Gracias, Giovanni. A ver, infraestructura general, sí, el acero es poco frecuente. Seguimos algunas estructuras de acero, además de las que les mostré, con características muy parecidas, ¿verdad? Conexiones, evidentemente, pero no estamos hablando de conexiones precalificadas, ni mucho menos, ¿verdad? Sino que detalles de marcos intermedios, quizás, pero la mayoría fue concreto. De madera no vimos nada, absolutamente nada de madera. Y infraestructura en general, puentes. A los puentes les fue muy bien en general, ¿verdad? Aunque los puentes que visitamos eran puentes bastante grandes, ¿verdad? Entonces
de repente daba la impresión, o concluíamos en ese momento, de que estuvieron fuera del rango de frecuencias que pudo habernos afectado. Y también que, bueno, un puente bien hecho, un puente bien diseñado, considera cargas bastante importantes también, ¿verdad? Entonces pensábamos que ese mix de cuestiones hacía que la infraestructura vial no le fuera tan mal. A nivel de una cosa interesante, los postes de luz en su mayoría estaban en pie, ¿verdad? También las torres verticales de las mezquitas estuvieron en pie. Todas esas estructuras que daban la impresión que estaban fuera del rango de periodos para que los afectaran, pareciera que les fue bien también. Alcantarillado, había bastante daño, eso sí era bastante notorio. Y en general fue eso, muros de contención y todo no vimos, así con fallas grandes, movimientos de tierra tampoco, fue principalmente edificios, ¿verdad? Y la segunda pregunta era, ¿qué criterios tomaron? Fíjense que nos topamos con una brigada de Corea y una de Japón. Y la agencia turca para la reducción de desastres, no me acuerdo cómo se llama, tenía un despliegue impresionante de gente en la zona de los daños, e incluso la mayoría de los edificios ya tenía extracción de núcleos de concreto, porque dicen que es una cacería de ingenieros tremenda y de arquitectos también, ahorita Turquía. O sea, hay una extracción gigantesca de núcleos para hacer ensayos, pero curioso, porque no hacía falta extraer tantos núcleos para darse cuenta que el concreto estaba bastante malo, ¿verdad? A lo que voy es a que había un despliegue impresionante de la Agencia de Reducción de Desastres, y eran estaban siendo muy castigadores con la clasificación de edificios, me imagino que por el tiempo. De hecho, Carlos Méndez, que es vicepresidente de AYAPSE, fue parte de la brigada, y me pareció importante porque en un momento me tocó compartir baúl con Carlos, ¿verdad? Y íbamos platicando, intercambiando criterios, y decía que me parecía muy interesante cómo habían hecho para clasificar tantos edificios en tan poco tiempo, porque fuimos un mes después de los terremotos y ya habían tomado decisión de qué hacer con todos los edificios prácticamente. Entonces como que lo hicieron muy rápido, ¿verdad? Y creo que castigaron mucho, o sea, no se preocuparon, no se vieron en posibilidad de poder entrar a estudiar si un edificio tenía solución o no. Entonces muchos edificios sí se fueron, pero de entrada a este edificio se cae. Y nos dábamos cuenta porque a donde llegábamos, la gente nos pedía que evaluáramos el edificio. Nos decían, quisiéramos saber si ustedes nos pueden decir cómo está el edificio. Y era bien comprometedor, ¿verdad? Porque había llegado ya una autoridad, nosotros no éramos autoridad, y no podíamos entrar a decir, haga lo contrario de lo que le dijeron, ¿verdad? Entonces el proceso, no creas que fue así mucho de entrar a estudiar qué daño tenía el edificio, y no existían documentos, sino que era simplemente ese sí, ese no, de repente, pero ese sí se va a demoler, ¿verdad? Pero así fue la experiencia, complicado. Ok, pues siendo respetuosos con el tiempo, en la medida de lo posible, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, entonces, muchas gracias a todos por la asistencia, y como siempre pueden pasar con un pequeño refrigerio al salir del salón. Gracias.